Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación titulada Ética ambiental y práctica docente en ciencias ambientales, marcos de referencia y consecuencias pedagógicas. Bien, esta presentación se contextualiza en la necesidad de formar profesionales en ciencias ambientales que estén capacitados y preparados para el contexto, la situación de crisis ambiental y climática a nivel global, con una pérdida acelerada de biodiversidad, superación de los límites planetarios en distintos niveles y el aumento acelerado de las temperaturas. mm, Nos planteamos que la educación que se da en ciencias ambientales no es axiológicamente neutra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay unos supuestos éticos, unos valores o una ausencia de valores que muchas veces priorizan qué contenidos se imparten, cómo se imparten y cómo se plantean al alumnado. Esta educación, como decimos, no es neutra, pero muchas veces el profesorado no es consciente de ello, ni en su propia guía docente, ni en los materiales que utiliza. Entonces, por poner un ejemplo básico, como muchos de ustedes sabrán, tenemos los tres currículos eh, denominados explícito, implícito y nulo. El explícito es el que aparece en nuestras guías docentes, en los materiales que utilizamos con el estudiantado. El implícito es el que no aparece, pero que incluye mensajes ocultos, sesgos, y el currículo nulo, que es el que no aparece en absoluto, pero que también influye en el aprendizaje y la formación del alumnado, porque lo que nos enseña también les influye. Entonces, bueno, estos tres niveles son como para ejemplificar algunas de las deficiencias que tenemos en la educación en ciencias ambientales. Otro ejemplo, la famosa brecha conocimiento-acción, que viene a ser que no basta con dar conocimientos, datos o información al alumnado, al estudiantado, para promover una acción ambiental, una acción proambiental y un cambio, ¿no? Harían falta pues también cambio en valores, en competencias, etcétera. Bueno, en este contexto, la ética ambiental consideramos que es relevante y puede aportar eh, gran valor a estas necesidades. Por ejemplo, aclarando o al menos poniendo sobre la mesa cuestiones como qué conservar cuando estamos hablando de crisis ambiental o conflictos ambientales. Conservamos la naturaleza, los recursos naturales para que sirvan al desarrollo humano exclusivamente, o las especies porque consideramos que tienen un valor intrínseco, por ejemplo. Entonces, todo esto determina cómo se resuelven, cómo se afrontan al menos los conflictos socioambientales. Y esto condiciona los objetivos del aprendizaje en nuestras asignaturas, los contenidos que vamos a incluir y cómo los priorizamos, las metodologías docentes y la evaluación que hacemos de los resultados de nuestros alumnos y alumnas. Por poner un ejemplo que después desarrollaremos, la ética ambiental ayuda a diferenciar entre grandes corrientes normativas, como pueden ser los antropocentrismos y biocentrismos, que priorizan diferentes cuestiones a la hora de gestionar los conflictos socioambientales. Y esto se plasma en los propios materiales docentes publicados por editoriales. Hace un tiempo eh, publicamos un estudio en el que habíamos analizado numerosos libros de secundaria, libros de texto de secundaria de las editoriales más importantes a nivel español. Y bueno, aquí veíamos ese sesgo antropocéntrico, es decir, la ausencia de perspectivas variadas en los contenidos, la ausencia de valores ambientales. Es decir, no se promovían valores ambientales, sino básicamente una transmisión de conocimiento muy simple, muy superficial, y la escasa articulación práctica y experimental y de análisis crítico del alumnado sobre estas cuestiones ambientales. Entonces, bueno, en este sentido, consideramos que es imprescindible que el profesorado conozca estas deficiencias, sea consciente de sus propios sesgos eh, normativos o ideológicos, que analice sus marcos éticos de referencia, éticos en cuestiones ambientales, ya que es el tema que nos ocupa, que analice qué implicaciones pedagógicas tienen esos sesgos o esos marcos éticos, y que después pueda desarrollar contenidos y métodos docentes en consecuencia. Todo esto finalmente lo ejemplificaremos con esta evidencia de materiales pedagógicos que comentaba. Bueno, ¿qué metodología vamos a utilizar? Siguiendo con ese triple bloque o esa tríada que les presentaba, vamos a hacer un diseño
metodológico cualitativo interpretativo con triangulación de tres estrategias, como puede ser la revisión conceptual y hermenéutica de literatura en ética ambiental, el análisis y ejemplificación mediante dilemas pedagógicos de cómo los distintos marcos éticos de referencia se plasman a la hora de analizar casos prácticos en clase, y finalmente ese análisis crítico, esa síntesis crítica del estudio documental sobre materiales de texto de secundaria. Bueno, ¿qué resultados se han obtenido? Principalmente en este estudio. A partir de la revisión conceptual y sistemática de literatura en ética ambiental, podemos determinar, como verán en la comunicación completa, una serie de conceptos básicos en ética ambiental, conceptos fundamentales como punto de partida, obviamente porque si no sería interminable, pero ciertos conceptos básicos que al profesorado no experto le pueden servir para empezar a diferenciar entre marcos éticos a veces opuestos, como veremos a continuación. Por ejemplo, como veíamos, si se considera que la naturaleza tiene valor intrínseco o no, o solo un valor instrumental para los intereses humanos. Entonces, todo esto, como decía, sirve para que el profesorado diferencie, por ejemplo, los antropocentrismos, en los cuales el ser humano es el centro y único locus del valor moral y por tanto la naturaleza es un mero recurso a nuestro servicio, aunque hay diferentes matices, hay diferentes subcorrientes como el antropocentrismo más radical o bien el más moderado y que difieren en cuanto consideran a la naturaleza más o menos un simple recurso y en qué grado lo hacen y lo aplican en la práctica. Eh, Respecto a los biocentrismos, que sería un gran conjunto de corrientes, podríamos decir opuestas, pues aquí se da valor intrínseco a la naturaleza. Algunas corrientes eh, enfatizan este valor intrínseco en las especies sintientes, que tienen sistema nervioso que les proporciona capacidad de sufrir o de sentir placer, y otras corrientes como los ecocentrismos más holistas, pues dan valor a todos los ecosistemas, al conjunto del planeta y a las conexiones entre especies y elementos abióticos también. Luego hay, estamos simplificando por motivos de tiempo y de espacio, obviamente, pero hay muchas otras corrientes que no se centran tanto en dónde recae, dónde está el locus del valor moral, sino, por ejemplo, las éticas de la virtud y del cuidado que enfatizan qué tipo de personas queremos ser, eh, qué tipo de personas somos si maltratamos a los animales o si cuidamos la naturaleza. Entonces, ahí está la virtud y el cuidado. Otras corrientes, como las llamadas corrientes críticas, ecología social y ecofeminismo, que enfatizan la crisis ecológica como resultado de la dominación social. Entonces, bueno, en función de todas estas corrientes y subcorrientes, en la comunicación podrán ver una tabla, síntesis de los diferentes matices. Aquí pueden ver cómo se ha clasificado las corrientes en función del locus del valor o la orientación, eh, qué se enfatiza preservar y por qué en cada corriente, si la naturaleza como recurso o las especies como entidades con valor intrínseco, qué contenidos pedagógicos, por tanto, se priorizan en cada una de estas corrientes, tanto en nuestras guías docentes como en materiales de texto, y qué metodologías serían coherentes, metodologías pedagógicas serían coherentes con cada una de estas corrientes. Aquí pueden ver desde los antropocentrismos, los biocentrismos y ecocentrismos, y las éticas de la virtud, del cuidado y corrientes críticas que les mencionaba. No nos podemos detener, pero en la comunicación completa podrán ver esta tabla con todo detalle ampliada. Eh, Después, siguiendo con los resultados, respecto a los dilemas pedagógicos, aquí solo se ejemplifican dos, pero tendrán más en la comunicación. Por ejemplo, la acción climática. ¿Qué acciones como individuos podemos priorizar frente a la crisis climática? Pues cada uno de los marcos éticos de referencia van a enfatizar una u otra acción. Por ejemplo, contratar energías renovables, desarrollar energías renovables. El antropocentrismo o el utilitarismo enfatizarían esto, un análisis coste-beneficio, mientras que, por ejemplo, el biocentrismo se centra en los derechos de los animales, promovería dietas veganas o vegetarianas y así, digamos que evitaría además el sufrimiento animal, además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la ganadería, por ejemplo. Otro ejemplo de dilema ético, pues ambiental, pues dónde colocar un parque eólico o si instalarlo o no, este parque eólico, si estamos hablando de un corredor de aves. Pues bueno, el tecnocentrismo
antropocéntrico acabaría aprobando este parque eólico y poniendo medidas compensatorias o medidas mitigadoras como detecciones por radar de las especies cuando están migrando, o realización de paradas en el funcionamiento de los molinos en épocas de intensa migración de las especies, mientras que el biocentrismo o el ecocentrismo pues pondrían el énfasis en que el impacto de los molinos sea mucho menor, que haya muchos menos molinos, que afecten mucho menos en general al paisaje, al conjunto de la comunidad biótica o a las relaciones ecosistémicas. Y bueno, finalizando ya con los resultados del análisis en materiales educativos que les comentaba, aquí hacemos una síntesis crítica de un estudio previo que realizamos hace unos años, en el que vimos que en una escala entre antropocentrismo más radical, con un valor 1, y biocentrismo, con un valor 5, los materiales analizados de las 10 editoriales españolas más vendidas rondaban el 2, es decir, una tendencia antropocéntrica eh, que presenta una terminología instrumentalizada de la naturaleza, simplemente como recursos a nuestro servicio, capital natural, por ejemplo, y con unas consecuencias en el conjunto de los libros de texto en el que predominan simplemente contenidos descriptivos y no críticos que hagan pensar al alumnado sin cuestionar el modelo de desarrollo, eh, priorizando la memorización de conceptos en lugar de pensamiento crítico, de actividades prácticas o de investigación en el alumnado. Y todo esto nos lleva a terminar con unas reflexiones finales sobre que nuevamente afirmamos que el profesorado necesita cuestionar esos marcos éticos ambientales que tiene de referencia, aunque a veces no sea consciente de ello, en su práctica docente, en las guías docentes que prepara, en los materiales de texto que da a los y las alumnas, los materiales que él mismo, o el mismo profesorado prepara de cara a sus alumnos y las actividades prácticas eh, que les, que les manda hacer. Entonces, bueno, todo este análisis crítico y esta reflexión interna necesaria del profesorado, pues redundaría obviamente en una formación de profesionales ambientólogos y de las ciencias del territorio en general más preparados para los conflictos y los dilemas morales ambientales a los que nos enfrentamos hoy en día. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita formar a los docentes, los y las docentes, para que sepan cómo analizar esas guías docentes, esas rúbricas a veces también, para que haya una evaluación integral del alumnado, no solamente con conocimientos técnicos o memorísticos, sino con juicios éticos, enfatizando el cultivo de competencias como la responsabilidad, el cuidado y otro tipo de habilidades transversales y, bueno, analizar también, o por lo menos tratar de formar en cómo detectar sesgos en los propios materiales que el profesorado diseña o en los que utiliza o manda leer a los alumnos, incluir dilemas y conflictos reales, como por ejemplo, pues estudios de caso. El método del caso para esto es de gran utilidad. Em, Análisis comparados de materiales universitarios para aprender a diferenciar entre esos sesgos más o menos antropocéntricos, más o menos biocéntricos. Y bueno, no podemos terminar sin destacar las limitaciones de este estudio, que las hay, obviamente, las corrientes éticas que se han clasificado y que ustedes han visto no son las únicas que existen, hemos hecho una síntesis, por tanto no es exhaustiva esta clasificación, igual que los ejemplos de dilemas éticos ambientales no son los únicos posibles. Y finalmente, respecto al análisis de materiales de texto, hay que destacar que no son materiales universitarios, los textos analizados eran materiales de secundaria, aunque en muchos casos tienen un nivel que se asemeja a primer grado, segundo grado de estudios universitarios. Y eh, finalizar nuevamente destacando que para conseguir una educación realmente transformadora y creadora de esos profesionales ambientólogos y en ciencias del territorio que necesitamos para hacer frente a los problemas actuales, pues el profesorado necesita disponer de esas herramientas conceptuales para conocer sus propios marcos éticos, conocer los marcos éticos que existen y definir los suyos, comprender qué implicaciones pedagógicas tienen cada uno de los marcos éticos y así poder diseñar materiales, actividades y sistemas de evaluación coherentes para sus alumnos. Y bueno, dicho esto, agradecerles su atención. Espero que puedan disponer de la comunicación completa para ampliar toda esta información y les envío un cordial saludo.